Hola a todos, pues voy a dar inicio a esta sesión. Ya tenemos a mucha gente conectada, entonces por respeto a todos vamos a empezar. Les doy la muy cordial bienvenida, qué bueno que se pudieron conectar y les pido que pongan sus micrófonos en silencio para que no haya interferencia y si tienen preguntas nos pueden escribir por el chat, sobre todo al que dice Webex y DOM, que es el organizador, o a todo el foro. Eh, entonces, bueno, les vamos a platicar el día de hoy. El webinar del día de hoy atiende la planeación urbana sostenible, planeando hoy las ciudades del futuro, impartido por IDOM. Si pueden pasar la siguiente diapositiva. Bueno, les damos la bienvenida a este webinar. Es parte del proyecto que estamos llevando a cabo con financiamiento británico, que lleva por nombre Financiamiento Verde para el Desarrollo de Ciudades Inteligentes en México. Estamos trabajando para aumentar la implementación de proyectos y soluciones locales y bajas en emisiones de carbono. Bueno, el equipo de IDOM pretende que esta sea pues, una intervención catalítica para que se implementen los planes de acción climática, sobre todo de las ciudades. Promover el flujo de capitales hacia proyectos sostenibles, a que llegue el dinero sobre todo privado a este tipo de proyectos y las ciudades se desarrollen también de manera inteligente. Cuando nosotros decimos inteligente, hablamos del aprovechamiento de tecnologías digitales en los proyectos sostenibles. Entonces tenemos también esa componente de ciudades inteligentes. Pretendemos también que haya un escalamiento regional y sectorial, que las iniciativas que apoyemos puedan ser escalables y se pueda aprender entre ciudades, y haya un aumento en la ambición climática, ¿no? Están por ahí los planes de acción climática de las ciudades, de los estados, y la Comisión Marco a nivel internacional busca aumentar la ambición en estos planes, aumentar las emisiones que queremos reducir en nuestras metas, porque sabemos que no podemos llegar al 1.5 grados de calentamiento del planeta, pero para eso pues tenemos que empezar a implementar proyectos y tenemos que redirigir financiamiento a estos proyectos porque es una gran barrera. Entonces, este proyecto pretende apoyar en eso, en financiamiento hacia la implementación de los proyectos y los planes ante el cambio climático. Como les decía, este proyecto está financiado por el UK Pact, es un fondo del gobierno británico llamado Partnering for Accelerated Climate Transitions en México, al que siempre le damos las gracias por ser nuestro apoyo para implementar. La siguiente, por favor. ¿Me pasan la siguiente slide por ahí? Bueno, ahorita que me cambien la slide, la siguiente viene el calendario que estamos siguiendo de webinars. Y este es el segundo webinar que tenemos apenas. Ya tuvimos el primero que fue sobre financiamiento verde. Ay, una arriba, por favor. Sobre financiamiento verde, donde hablamos de los flujos disponibles y cómo está estructurado el financiamiento verde a nivel global y cómo a través de intermediarios y de bancos, tanto de desarrollo como privados, llega a las oportunidades de las ciudades. No mal recuerdo, este webinar lo pueden revisar en YouTube y si no, les hacemos llegar la liga, fue el 26 de abril. Ahorita estamos en el webinar de planeación urbana sostenible y vamos a tener todos los que vienen abajo, entonces van a ser ya un poco más sectoriales. El que sigue va a ser sobre telecomunicaciones y soluciones smart en específico, el que sigue sobre agua y residuos, su manejo, después movilidad, energía renovable y edificios, y los últimos 4 webinars ya van a estar muy enfocados a las herramientas financieras y a la financiación. Vamos a tener uno de compras públicas, uno específico de bonos verdes sustentables y climáticos, cómo es el proceso de levantar un bono verde, bueno, colocar un bono verde, y algunos casos de estudio. Nos han pedido en otras situaciones algunos temas, entonces al final del webinar, si ustedes quieren comentar como en qué tema a ustedes les gustaría aprender o tener un webinar, por ahí nos han llegado comentarios y quizás incluyamos un webinar de APPs, de cómo estructurar una APP y cuál es el beneficio de tener este tipo de mecanismos que combinan el financiamiento privado con el financiamiento público sin pues dañar como la soberanía, ¿no? Entonces quizás ingresemos ese webinar de APPs ya para el final de la serie de webinars, lo verán por ahí. Entonces, la siguiente slide.
no quiero yo hablar más hoy, la verdad es que no me toca a mí hablar, tenemos un súper experto el día de hoy que es director de proyectos de planeación y desarrollo urbano aquí en México, pero ha trabajado a nivel Latinoamérica mucho y tiene mucha experiencia en planeación urbana, entonces le cedo la palabra a Fernando y por aquí me quedo de oyente. Bienvenido, Fer. Fer, si estás por ahí, ¿verdad? No me vaya a fallar. Creo que tienen, creo que están en mute por ahí. Ya. Hola, hola. Listo, ya te escuchamos, Fer. Bienvenido. Todo Perfecto. tuya, todo tuyo el panel. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana, y muchísimas gracias por la invitación al webinar el día de hoy. Como bien dijo Mariana, esta sesión se tratará sobre planeación urbana sostenible y nada más quiero mencionar que la presentación está diseñada para más o menos 30, 40 minutos, con la intención de al final dejar un espacio de 15, 20 minutos para realizar algunas preguntas y respuestas. Si ustedes pueden ayudarnos a escribir sus preguntas en el espacio de chat que tienen en la aplicación de Webex, se los agradeceríamos para nosotros irlas registrando y al final poder discutir y responder algunas de estas preguntas. Entonces, bueno, en términos generales, esta presentación lo que intentará será dar digamos, crear una descripción general sobre la planeación urbana sostenible en México y en América Latina, resaltando principalmente, como pueden ver en el número 2, qué es la planeación urbana, por qué hablar de planeación urbana, y en número 4, cuáles son los principios de la planeación urbana sostenible, para cerrar en el quinto apartado con algunos ejemplos de casos prácticos que trabajamos aquí en IDOM. Entonces, bueno, el propósito de esta presentación será, digamos, dar esa introducción general a la planeación urbana sostenible, considerando también que, como dijo Mariana, pues más adelante van a haber algunos otros webinars de temas ya más específicos y más puntuales, como son la gestión de los residuos sólidos y de los recursos hídricos, movilidad o soluciones tecnológicas relacionadas con las ciudades inteligentes. Entonces, bueno, empezando, nada más por poner en contexto, aquí en IDOM tenemos también un área de ciudad y territorio de consultoría en la que trabajamos planes, programas y proyectos de desarrollo regional, de desarrollo urbano y metropolitano, proyectos de regeneración urbana, de infraestructura urbana, y también un componente que se relaciona directamente con la temática de estos webinars, que es la resiliencia y el cambio climático. Entonces, bueno, comenzando con qué es la planeación urbana, quisiera mencionar 4 puntos para que ustedes también puedan darse una mejor idea de lo que vamos a hablar en esta sesión. Y en primer lugar, quisiera mencionar que la planeación urbana es un proceso que se construye sí a través de proyectos específicos, pero que en el mediano y largo plazo la planeación es un proceso técnico y político que se enfoca en diseñar y regular el medio construido. ¿Qué es el medio construido? Pues digamos que por simplificarlo, las ciudades en las que vivimos. Los espacios, las calles, las viviendas, los parques, la infraestructura, todos aquellos espacios en los que habitamos, todos aquellos asentamientos humanos. Entonces la planeación urbana es este proceso que permite diseñar o planificar, diseñar y regular estos espacios en los que vivimos. Por lo mismo, hablando de espacios en los que habitamos, la planeación urbana tiene desde luego una dimensión eminentemente espacial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es únicamente, digamos, un análisis o un estudio de carácter más bien teórico, sino que al final del día las decisiones que se toman en materia de planeación urbana inciden e influyen en el espacio. Por ejemplo, digamos que uno de los componentes de la planeación urbana es regular la forma de los edificios en los que nosotros vivimos. Esas decisiones tienen un resultado o una consecuencia de carácter espacial. O, por ejemplo, los usos del suelo que se planifican en las ciudades, es decir, dónde se ubica el comercio, dónde se ubica la vivienda, dónde se ubican las escuelas y los hospitales, pues todas esas decisiones tienen un resultado espacial que al final del día definen en parte cómo vivimos nosotros en las ciudades. Pero también desde luego tiene aspectos intangibles que se toman en cuenta de carácter económico,
de carácter social y de carácter ambiental, como más adelante voy a mencionar. En tercer lugar, la planeación urbana es un proceso que permite imaginarnos cómo pueden ser los espacios en los que vivimos, cómo pueden ser las ciudades y hacia dónde caminamos todos en relación con el diseño de nuestras ciudades. Entonces, evidentemente es un proceso que se planifica sí a corto plazo, porque desde luego hay cosas que se requieren hacer en el corto plazo, pero también siempre teniendo una visión de mediano y largo plazo, hacia dónde queremos ir o hacia dónde queremos que nuestras ciudades caminen. Y por eso, de hecho, el título de esta presentación. Y en cuarto lugar, la planeación urbana es una disciplina o una profesión que permite articular de manera integral y de manera transversal en una visión conjunta y en un plan común distintos sectores que interactúan en el territorio, como son, por ejemplo, el transporte y la movilidad, la vivienda, el espacio público, el suelo, el medio ambiente, la infraestructura y también de manera especial el cambio climático y los riesgos naturales. Entonces, por eso en un inicio mencionaba que ustedes ya después también van a tener la oportunidad de participar en algunos webinars para algunas temáticas en específico, pero digamos que lo que quisiera yo enfatizar es que la planeación urbana permite alcanzar una visión integral de todos estos componentes que al final del día definen e influyen en las ciudades. Y ya de manera un poco más específica, ¿para qué nos sirve hacer proyectos, programas o planes de valga la redundancia, de planeación urbana? En primer lugar, para definir usos y espacios públicos, privados o semiprivados en las ciudades, para definir la mezcla de usos del suelo. Por usos del suelo me refiero, por ejemplo, al comercio, a la vivienda, a los equipamientos de salud educativos, a los espacios públicos y a las áreas verdes, etcétera, ¿no? Permite desde luego dar forma a ese espacio en 3 dimensiones. Al final del día, la planeación urbana desde luego utiliza muchos instrumentos en 2 dimensiones, como son los mapas o los planes, pero las decisiones, como mencionaba anteriormente, se traducen en el medio construido en 3 dimensiones. Permite también generar una visión y definir fases de implementación e identificar prioridades. Es bien importante tener una visión de largo plazo, por eso frecuentemente vemos planes de ciudades que se establecen para, por ejemplo, el año 2030 o el año 2040, pero es bien importante definir prioridades y fases de implementación desde el día de hoy hasta el año que se defina en cada plan de ciudad. Y permite también crear un marco común para atraer inversión. O sea, por ejemplo, si en algún centro histórico de alguna ciudad queremos promover la inversión, queremos promover la regeneración de edificios históricos o promover la vivienda de nueva cuenta en el centro de alguna ciudad, pues un plan y esa visión permite, digamos, generar y atraer inversión del sector privado en este caso. Y por último, también la planeación urbana permite involucrar a la comunidad en la definición de acciones y en la toma de decisiones en relación, por ejemplo, con alguna colonia, algún barrio o con una ciudad en general. ¿Y por qué creemos nosotros en IDOM que es relevante hablar de planeación urbana? Pues bueno, aquí quisiera comentar que como muchos o todos de ustedes ya sabrán, al día de hoy en el mundo ya prácticamente el 50%, si no es que un poco más del 50% de la población mundial vive o vivimos en ciudades. 1 de cada 2 personas en el mundo vivimos ya en ciudades. En México, de hecho, el porcentaje es mucho mayor, es alrededor del 78 y 80%. O sea, 8 de cada 10 mexicanos vivimos ya en ciudades. Y eso tiene una razón, y tiene una razón de fondo, que es que al final del día las ciudades y la aglomeración urbana genera beneficios o externalidades positivas como las que pueden ustedes leer a mano izquierda. Por ejemplo, en las ciudades puede haber mayor productividad y competitividad, puede haber mejores empleos y mejor remunerados, podemos acceder a mejores oportunidades educativas y de salud. Desde luego en las ciudades también se genera la innovación en distintas materias, por ejemplo en tecnología o en ciencia o en distintas industrias. También hay mayores oportunidades para la movilidad social, a diferencia del medio rural.
entre algunas otras cosas o beneficios como por ejemplo mejores viviendas, mejores amenidades, mejores equipamientos. Al final del día, la comparación entre el medio urbano y el medio rural es que vivir en ciudades efectivamente produce beneficios a los que podemos acceder. Y ese es el principal propósito por el cual en México y en el mundo la gran mayoría o la gran parte de la población ya vivimos en zonas urbanas. Al mismo tiempo, la urbanización genera una serie de costos o externalidades negativas que, digamos, de alguna manera limitan o reducen la calidad de vida. Y estos costos o estas externalidades negativas las vivimos todos en las ciudades en las que vivimos. Por ejemplo, la inequidad y la segregación. Es muy común ver e identificar en las ciudades aquellas áreas con mayores deficiencias, por ejemplo, en términos de acceso a servicios públicos. Los costos de vida también tienden a ser más elevados. Uno que en muchas ciudades es muy evidente, que es la congestión o el tráfico vehicular, la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero, o el riesgo y la vulnerabilidad ante desastres naturales como son las inundaciones, o por ejemplo algunas otras dinámicas también que vivimos en las ciudades, como la violencia y la delincuencia. Entonces, ¿por qué creemos que es importante hablar de planeación urbana? Porque la planeación urbana es, digamos, un mecanismo, una herramienta que permite, por un lado, maximizar y optimizar los beneficios de las ciudades, y por otro lado, puede ayudar a reducir o mitigar algunos de los costos que vivimos diariamente. Y por mencionar algunos desafíos en específico, por ejemplo, de carácter económico, pues evidentemente el crecimiento de la población en las ciudades demanda todos los días más infraestructura y más servicios, y a la vez motiva o incentiva la expansión de las ciudades, como vamos a ver un poquito más adelante. La falta o la ausencia de infraestructura suficiente, pues limita también el potencial de crecimiento en las ciudades. Las externalidades negativas como la congestión reducen a su vez la productividad y la competitividad. Y por supuesto, un desafío que prácticamente todas las ciudades quizás en el mundo tienen, que es recursos limitados para proveer la infraestructura y los servicios necesarios. En términos sociales, pues por ejemplo, la falta de acceso a una vivienda asequible, que tenga acceso a servicios básicos y equipamientos, es sin duda uno de los mayores desafíos y un desafío importantísimo en México. La pobreza urbana y la segregación o marginación socioespacial, como mencionaba, en todas las ciudades prácticamente hay ciertos sectores que se encuentran en un grado de marginación elevada. O, por ejemplo, en términos sociales, también la ausencia de alternativas de movilidad asequibles, eficientes, confiables y seguros, especialmente para un segmento de la población que depende estrictamente de, por ejemplo, el transporte público. Y también la accesibilidad limitada a servicios, amenidades y empleos. ¿A qué me refiero con esto? Que al final de cuentas, en muchas ciudades, digamos que la población de menores recursos y más marginada suele asentarse en las periferias, que a su vez son aquellas zonas que tienen una menor disponibilidad, por ejemplo, de servicios, de comercio, de empleo, etc. Y en términos medioambientales, pues desde luego la urbanización también genera mayor presión sobre el entorno natural y aumenta la fragilidad de estos ecosistemas. Por supuesto, mayores emisiones y mayor contaminación que reducen la calidad del aire en las ciudades, relacionado con patrones de movilidad, en especial la dependencia del vehículo privado o procesos de industrialización, que desde luego es un desafío que debe de atenderse. Y uno bien importante también en un contexto de cambio climático, que es un mayor riesgo y una mayor vulnerabilidad ante desastres naturales como inundaciones, como deslizamientos de ladera, como sismos, etcétera. Esta imagen, por ejemplo, es en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en donde existe una gran presencia de asentamientos irregulares de población de bajos recursos en situación de un riesgo y vulnerabilidad bastante elevados. Y finalmente, para concluir con este apartado de los desafíos, pues también existen desafíos de carácter institucional, como por ejemplo la capacidad de planificación limitada en algunos municipios o en algunos estados, o por ejemplo la falta de instrumentos y normativas actualizadas que permitan planificar y regular de mejor manera el medio construido. Un desafío que también
creemos que es bastante relevante, que es la coordinación multinivel, o sea, municipios, estados y gobierno nacional, y la coordinación multisectorial. Es decir, que en muchas ocasiones cada uno de los sectores se planifica de manera independiente y de manera relativamente aislada, como el transporte por un lado, la vivienda por otro, la infraestructura por otro, y al final del día eso resulta en, digamos, una planificación descoordinada y desintegrada. Y también otro desafío que también es muy importante para tomar mejores decisiones y diseñar mejores políticas públicas, pues es la falta o la ausencia de datos e información precisa y actualizada sobre distintas dinámicas en las ciudades. Por este contexto y por el conjunto de estos desafíos, nosotros creemos y estamos convencidos en que debemos de planificar al día de hoy las ciudades que queremos en el futuro o al día de mañana. Entonces, ¿cuáles son los principios de la planeación urbana sostenible? Aquí lo que intentaré hacer es, digamos, presentar entre 8 y 10 principios que nosotros creemos que pueden contribuir a lo que mencionaba anteriormente. Por un lado, a maximizar los beneficios de la urbanización y por otro lado, a reducir o mitigar aquellos costos o aquellas externalidades negativas que al final del día reducen o limitan la calidad de vida, como muchos de los que presenté en el apartado anterior. Uno de esos principios que creemos que en las ciudades mexicanas deben de atender de manera decidida y también de manera gradual, porque son fenómenos que no se pueden revertir, digamos, de un día a otro, que son fenómenos complejos y que son fenómenos que requieren de acciones constantes, pero también en el mediano y largo plazo, y uno de ellos, desde luego, es desacelerar la expansión de las ciudades. Como todos ustedes seguramente ya sabrán, pues obviamente no solo en México, sino también en América Latina y prácticamente todo el mundo, pues el aumento de la población acelerada se tiende a traducir en una expansión bastante acelerada de las ciudades, de la huella urbana o de las zonas urbanas, y a su vez esta expansión desmedida pues genera costos que al final del día pagamos todos, costos de carácter económico, de carácter social y de carácter ambiental. Por ejemplo, de carácter económico, la expansión urbana, pues al final del día requiere y demanda que se amplíen o se extiendan las redes de infraestructura, por ejemplo, de agua y de saneamiento o de alumbrado público, o incluso, por ejemplo, extender la cobertura del transporte público o de la recolección de los residuos sólidos, o incluso, por ejemplo, del patrullaje, porque pues, las patrullas tienen que supervisar extensiones territoriales mucho más amplias, y al final del día esta necesidad de extender las redes de servicios pues resulta en mayores costos, que al final del día los municipios en muchas ocasiones sufren o no tienen la disponibilidad de recursos para llevar agua o drenaje, por ejemplo, a la última colonia en las periferias de las ciudades. Entonces, por mencionar un costo económico de la expansión urbana, ese es súper importante. Y desacelerar la expansión urbana permitiría, digamos, compactar las ciudades para optimizar las redes de infraestructura que ya existen y para optimizar al mismo tiempo los recursos económicos con que se cuentan. De carácter, por ejemplo, ambiental, pues la expansión urbana no planificada, sobre todo, tiende a ocupar territorios o suelos de alto valor ecológico o agrícola, como por ejemplo, incluso áreas naturales protegidas, o lagos, o ríos, o zonas de alta productividad agrícola. Entonces, también ese es uno de los costos de la expansión urbana. Y en términos sociales, como mencioné en alguna otra diapositiva, pues, por ejemplo, en las periferias tienden a asentarse en muchas ocasiones la población de menores ingresos y a su vez tiene un costo social en el sentido de que esta población tiene que desplazarse diariamente largas distancias y mucho tiempo para acceder, por ejemplo, a los empleos o a los servicios o a las escuelas o a los hospitales. Entonces, desacelerar la expansión urbana creemos que es uno de esos principios de la planeación urbana sostenible a los cuales debe de ponerse mayor atención. Este es el caso, por ejemplo, de Hermosillo, el mapa que están ustedes viendo. Ven cómo en color azul era digamos, el casco histórico de la ciudad, y en color rojo son ya los asentamientos más recientes hasta el año 2016,
Entonces vemos cómo a medida en que la población crece, pues la huella urbana también ha crecido aceleradamente a través de un modelo de desarrollo urbano de muy baja densidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en México la población o las personas vivimos de manera muy extendida en el territorio y eso pues evidentemente resulta en un mayor consumo de suelo. Este es otro ejemplo, por ejemplo, en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Es el mismo mapita en color azul. Vemos lo que era la ciudad en el año de 1611 y en el año 2016 en color rojo, ya cómo la ciudad se ha expandido. Y aquí lo que es interesante es que en la gráfica de abajo ustedes pueden ver cómo la población ha crecido aceleradamente hasta más o menos 246,000 habitantes. Y si la comparan con la gráfica de arriba, que es la densidad de población, o sea, personas por hectárea, ven que la densidad ha ido disminuyendo considerablemente. O sea, por un lado la población crece y por otro lado la densidad disminuye, y eso es porque la población se reparte de manera más, digamos, extensa en el territorio. Entonces, si cada vez vivimos de manera más dispersa, más distante y más desconectada, pues consumimos una mayor superficie de suelo. Por poner 3 ejemplos que me parece que son relevantes en este caso, podemos comparar, por ejemplo, el crecimiento de la población en el Valle de México con el crecimiento de su área urbana. Esto es entre 1980 y 2010. Y en el Valle de México podemos ver que en estos 30 años la población creció 1.42 veces, mientras la superficie urbana creció 3.57 veces. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara vemos lo mismo, la población creció en esos 30 años 1.98 veces y su área urbana 3.82 veces. Y en el caso de Hermosillo creció 2.41 veces la población y su área prácticamente el doble, 5.27 veces. O sea, las ciudades se están expandiendo de manera muy acelerada con consecuencias o externalidades negativas como las que mencioné. Entonces, por mencionar 4 beneficios de trabajar y conjuntar esfuerzos para desacelerar la expansión urbana y planificar ciudades de manera más compacta. 1 es reducir el consumo de suelo natural y agrícola. 2, optimizar las redes de infraestructura y los servicios existentes. 3, acercar a la población a los centros y subcentros urbanos en donde existe la mayor disponibilidad, por ejemplo, de comercio, de servicios o de empleo. Y 4, aumentar la viabilidad de podernos mover en las ciudades, por ejemplo, a pie o en bicicleta, y también y principalmente para poder aumentar y hacer más eficiente el servicio de transporte público en las ciudades, no únicamente para mejorar la movilidad de quienes dependen sobre todo del transporte público, que desde luego es una de las principales razones, pero también para desacelerar la dependencia o reducir la dependencia del vehículo privado, que al final del día genera congestión, contaminación, etc. Un segundo principio de la planificación urbana sostenible y que está estrechamente relacionado con la expansión urbana, pues es promover la densificación de las ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Que vivamos todos, digamos, o que utilicemos de mejor manera el territorio con que ya contamos y que optimicemos el uso del suelo urbano dentro de las ciudades. A veces cuando se habla de densificación, quizás muchos nos imaginamos grandes torres de 50, 70 u 80 niveles, como por ejemplo en ciudades de Asia o algunas otras, pero no necesariamente. Al final del día la densificación no significa vivir en alturas de ese nivel, sino al final del día sí vivir de manera más compacta, pero siempre manteniendo la calidad del entorno urbano y la calidad del diseño urbano. Por ejemplo, en la fotografía del lado izquierdo se pueden ver desarrollos de una densidad bastante considerable, pero que al mismo tiempo no son estas grandes torres que quizás a muchos nos preocupan en distintos sentidos. ¿Y cómo podemos densificar las ciudades? Pues, por ejemplo, con acciones muy concretas como incentivar el desarrollo del suelo vacante o los terrenos baldíos que existen en las ciudades. En IDOM hemos hecho distintos estudios en México y en América Latina y hemos visto que en algunas ciudades incluso hasta el 20% o 15%
digamos, del territorio al interior de las ciudades se encuentra actualmente vacante y ese suelo pues se está desaprovechando. Porque por un lado construimos en la periferia, pero por otro lado tenemos una gran disponibilidad de suelo al interior que por motivos diversos, como puede ser la especulación o restricciones en la normativa, etcétera, pues permanecen vacantes con altos costos de oportunidad, porque ese suelo, como el que ven en la imagen derecha, esta fotografía es de Aguascalientes, pues podría tener un uso mucho más productivo como vivienda, como comercio, como oficinas, etcétera. Es un proceso complejo, requiere, por ejemplo, de incentivos fiscales para promover el desarrollo, pero creemos que es un punto importante que debe atenderse. En tercer lugar, creemos nosotros que es importante diversificar los usos del suelo para no tener desarrollos como el que vemos en la imagen. Este desarrollo de vivienda de interés social, pues es evidentemente monofuncional, o sea que está destinado a un único uso que es obviamente el uso de la vivienda. Entonces, a lo que nosotros nos referimos por diversificar los usos del suelo es que a medida de lo posible en los desarrollos, pues no únicamente exista un solo uso como la vivienda, sino que también haya una disponibilidad, por ejemplo, de equipamientos educativos como escuelas, o por ejemplo algunas clínicas de salud, o principalmente comercio y servicios, para que la población tenga a una distancia mucho más corta y en un tiempo más reducido, pues acceso, por ejemplo, a farmacias, a supermercados, a tiendas, a parques, a áreas verdes, a una escuela, a una primaria, a una secundaria, etcétera, ¿no? A eso nos referimos con diversificar los usos del suelo, que al final el propósito de esto es que la población pueda acceder a aquellas oportunidades que necesita todos los días para satisfacer sus necesidades, como un niño ir a una escuela o como una persona ir a una farmacia o a un supermercado y que no tenga que trasladarse 1 hora o 2 horas para realizar o satisfacer esas necesidades. Entonces, bueno, me adelanté un poquito aquí, pero en estos 3 circulitos mencionan eso que acabo de decir. Bueno, incrementar las actividades en el espacio público. ¿Por qué? Porque este tipo de desarrollos habitacionales al final del día pues no promueven el uso del espacio público porque al final de cuentas la población está principalmente en sus hogares porque no hay por qué salir al espacio público y eso también puede tener consecuencias negativas en la seguridad. Otro principio es facilitar el acceso a la vivienda asequible para prevenir o desacelerar la presencia de asentamientos irregulares que además en muchas ocasiones se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad ante desastres naturales. Por supuesto, es un tema muy complejo que requiere también de crear esquemas de financiamiento que permita sobre todo a la población de menores ingresos acceder a una vivienda asequible o a un crédito que le permita tener una vivienda y que por el otro lado, digamos, desincentive o disminuya su necesidad de asentarse en algún lugar para poder tener una vivienda. En términos también de vivienda, sí creemos que es muy importante asegurar la calidad material de las unidades de vivienda, desde luego es fundamental, pero también creemos que la vivienda no debe de verse únicamente como un objeto arquitectónico o un elemento arquitectónico, sino también como un elemento urbano. Y por eso aquí nos referimos a que la vivienda o que se deben de garantizar ubicaciones de la vivienda con mucha mayor accesibilidad urbana para prevenir, por ejemplo, este tipo de asentamientos aislados, distantes, dispersos y desconectados del resto de la ciudad y que al final del día inciden directamente en la calidad de vida de la población porque, como he mencionado ya, pues esta población tiene que desplazarse distancias y tiempos bastante largos para satisfacer sus necesidades. Entonces, sí, desde luego, ver a la vivienda como un objeto o un elemento material y arquitectónico, pero también cuidar esa ubicación de la vivienda, que creemos que es quizás uno de los elementos más importantes de la planificación urbana sostenible y de una ciudad que se planifica de manera inteligente. Y bueno, también creemos que las ciudades en México, muchos de ustedes ya saben que en México existe
un gran número, un volumen súper amplio de vivienda abandonada o subutilizada en las ciudades por distintos fenómenos que quizás ahorita no valdría la pena discutir, pero creemos nosotros que esta vivienda que se encuentra abandonada o que por algún motivo al final del día nunca se utilizó, pues que de alguna manera se promueva su uso, que se pueda reutilizar este parque habitacional que existe ya en muchas ciudades y que en muchos casos además se encuentran ubicados en sitios, digamos, con relativa buena accesibilidad a los servicios y a los equipamientos. Este desarrollo, por ejemplo, es en Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, digamos que el punto central de este principio es que desde luego se requiere vivienda nueva, pero que esa vivienda nueva se está construyendo en ubicaciones como la que mostré en la slide anterior, pero al mismo tiempo existe ya un parque habitacional que se podría mejorar para que sea reutilizado. En México, por ejemplo, se estima que existen 5 millones de viviendas abandonadas en el país. Algunas se han abandonado por cuestiones de seguridad, algunas se han abandonado también porque su ubicación es muy distante y muy desconectada de la ciudad, que en ese caso, pues desde luego el problema es distinto, pero también hay algunas otras que se han abandonado dentro de las ciudades y que son las que creemos que se pudieran reutilizar. Y estos 5 millones de viviendas, en algunos otros cálculos se estima que representa algo así como el 14% del parque habitacional en México. En términos de movilidad no me voy a detener mucho porque ustedes tendrán otra sesión que tratará específicamente sobre este tema, pero sí queremos enfatizar que la planificación urbana y del desarrollo urbano debe de realizarse de manera integrada a la planificación del transporte y la movilidad. Y obviamente, digamos, invirtiendo la pirámide de movilidad. ¿A qué me refiero? Que al día de hoy quizás la prioridad está puesta en facilitar el tránsito de los autos o de los vehículos, pero que al final del día es el modo de transporte que más costos genera, como tráfico y contaminación o accidentes, y que debemos invertir o priorizar de mucho mejor manera la movilidad no motorizada como la movilidad peatonal o ciclista y sobre todo el transporte público. Equilibrar también la distribución del espacio para los distintos modos de transporte. Quizás en todas las ciudades en el país es muy fácil identificar que el espacio se le da principalmente al vehículo privado y, digamos, de manera gradual se ha ido reduciendo o retirando el espacio, por ejemplo, para los peatones, para los ciclistas o para el transporte público. Entonces, la planificación urbana sostenible también debe cuidar de manera especial esta redistribución del espacio vial para que las calles estén diseñadas de manera que todos los modos de transporte puedan, digamos, circular de manera segura y de manera eficiente. Y también creemos que es muy importante gestionar la demanda del uso del vehículo privado. Por un lado, desde luego, se tienen que mejorar las condiciones de los otros modos de transporte para reducir gradualmente la dependencia del vehículo privado. Y por otro lado, también se debe de gestionar la demanda del vehículo privado. En algunas ciudades, por ejemplo, se están instalando sistemas de parquímetro para optimizar el estacionamiento. Y en otras, por ejemplo, se están, implementando programas de movilidad compartida, como el uso de bicicletas en algunas zonas de algunas ciudades. Y en términos de seguridad vial, digamos que también influye la planificación urbana y el diseño urbano, porque la manera en la que diseñamos ese espacio en el que vivimos y el que habitamos, pues también incide en la seguridad, por ejemplo, de los peatones o de los ciclistas. Esta imagen, por ejemplo, es en Buenos Aires y vemos cómo los peatones tienen muchísimo espacio para circular, las cebras peatonales están debidamente señalizadas, el espacio los automóviles tienen su espacio muy bien delimitado, etcétera. Y creemos que es un punto muy importante porque en México se estima que cada año mueren más de 16,000 personas en hechos de tránsito y además, digamos, el gran porcentaje o la gran mayoría de estas 16,000 personas son los usuarios más vulnerables de la vía pública, que son los peatones y los ciclistas. En términos de espacio público, que creemos es un elemento fundamental para aumentar la calidad de vida en las ciudades,
nosotros creemos que desde luego deben existir estos grandes parques, grandes áreas verdes y grandes espacios públicos como el que se muestra en la imagen izquierda, pero también creemos que debe de existir una oferta suficiente y de alta calidad de pequeños espacios públicos distribuidos de manera más equitativa en el territorio o en las ciudades, pues para que la población tenga acceso a estos espacios en sus actividades cotidianas, parques de barrio, parques lineales que permitan conectar distintos destinos, etcétera. Entonces, sí, por un lado, sí creemos que los grandes parques metropolitanos, grandes espacios públicos, facilitan distintas actividades, pero por el otro lado, nosotros creemos que una ciudad planificada de manera inteligente y sostenible también asegura o garantiza una presencia y una distribución equitativa de pequeños espacios públicos para toda la población. Y estos espacios públicos, pues, deben de estar diseñados en función o con base en las personas, que al final del día son quienes utilizamos los espacios públicos y, por ejemplo, deben de estar protegidos del tráfico vehicular. Los ojos en la calle, esta famosa frase hace que entre más personas existan en el espacio público, pues también mejora la seguridad, proteger a los usuarios de condiciones climáticas, tener opciones para quedarse, para platicar, para jugar o ejercitarse, o simplemente contar con actividades como estas que incentiven y motiven a las personas a utilizar estos espacios. Y por último, también la planificación puede ayudar a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y reducir, por otro lado, la contaminación, pues, por ejemplo, reduciendo la dependencia del vehículo privado, fomentando el uso del transporte público, reduciendo, digamos, las distancias que nos trasladamos todos los días. Y aquí en esta gráfica podemos ver algunas ciudades de México en comparación con otras ciudades de Europa o América Latina, y podemos ver, por ejemplo, cómo en ciudades como Lázaro Cárdenas, pues la emisión per cápita de CO2 equivalente por persona es muy elevada en comparación con otras ciudades, pero vemos, por ejemplo, el caso de Ciudad de México o Naucalpan, que están más o menos en promedio, u otros casos como Hermosillo, que también tienen emisiones bastante considerables. Y finalmente, en términos de riesgos naturales, como mencionaba, esto es en la ciudad de Tapachula, y este estudio que hicimos, que ustedes van a ver cómo cambia esta huella de inundación, pues realmente está sobre muchísimos asentamientos humanos que en un contexto de cambio climático y con mayores precipitaciones podría causar daños considerables, incluso pérdidas humanas y materiales. Entonces, la planificación urbana debe prevenir y prever este tipo de situaciones para reducir en la medida de lo posible que estas zonas se ocupen por el desarrollo urbano. Y finalmente, ya en esto no me voy a detener mucho, solamente quiero mostrar algunos casos prácticos que hemos trabajado aquí en IDOM, para que ustedes puedan darse una idea del tipo de trabajo y material que nosotros, con el que nosotros trabajamos en esta área de la planeación urbana sostenible. Este es, por ejemplo, un plan maestro que se diseñó adyacente al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con usos de logística, comerciales, hoteles, etcétera, y es una visión a futuro de cómo podría ser este espacio. Esta imagen que ven ustedes estudió los nuevos usos que podrían implantarse en lo que al día de hoy es el actual aeropuerto de la Ciudad de México, asumiendo que algún día este aeropuerto se reubique y este suelo que se pueda liberar, pues pueda utilizarse para otros usos en la ciudad. Algunos estudios que hicimos de carácter regional sobre el impacto del nuevo aeropuerto en los municipios de alrededor. U otro plan, por ejemplo, que realizamos en la ciudad de Bilbao, en España, para recuperar todo el entorno del río relacionado con el Museo Guggenheim. O esta estrategia integral de recuperación del río Yaque del Norte en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, en donde se diseñaron y se planificaron espacios públicos, infraestructura de movilidad no motorizada, pues para recuperar todo el entorno del río, aprovecharlo para el espacio público y las actividades cotidianas y al mismo tiempo prevenir futuros asentamientos en el entorno del río. Y bueno, una serie de estudios que hemos realizado en América Latina de crecimiento urbano, riesgos naturales y cambio climático. Y bueno, por mi parte eso es todo. Yo les agradezco mucho a todos los que se conectaron y nos hicieron favor de escucharnos, y tenemos todavía algunos minutos para responder algunas preguntas.
Gracias. Muchísimas gracias, Fer. Súper valioso todos los datos y todos los ejemplos que nos das. Vamos a dar unos minutitos a que la gente escriba en el chat sus preguntas, porque a veces es difícil escribir y seguir poniendo atención. Entonces, ahorita sí, todos van a tener unos minutitos, pregunten, aprovechando que tenemos a Fer como experto. Y yo hago mi primera pregunta para abrir un poco la mesa. Yo tenía la pregunta en tu experiencia, ¿qué mecanismos de coordinación entre las instituciones sectoriales recomiendas para esta planeación integral, ¿no? Nosotros vemos mucho a veces planeación sectorial, pero descoordinada en las ciudades, ¿no? Los de movilidad quizá no están tan al pendiente de qué está pasando con el agua o con los ríos y todo al final pues se conecta. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál es una buena práctica de mecanismos de coordinación? A lo mejor comités, mesas, cada 5 años se hace una nueva planeación. ¿Qué has visto tú como de coordinación? Sí, sí, desde luego es una muy buena pregunta. Por ejemplo, en México a nivel estatal existen los consejos estatales de desarrollo urbano en el que participan representantes de distintos sectores como vivienda, como transporte, etcétera. Entonces creemos que este tipo de consejos, desde luego, son importantes para discutir y debatir el tipo de acciones que se quieren implementar. Pero nosotros, o en la experiencia que hemos tenido en distintas ciudades, digamos que creemos que al final del día la coordinación también requiere incentivos, porque por un lado la coordinación también es compleja, toma tiempo, etcétera. Entonces, creemos que se requieren diseñar incentivos que motiven a las distintas instituciones a realmente coordinarse y tomar decisiones conjuntas. Y este tipo de incentivos en muchas ocasiones tienen que ver con recursos económicos. En algunos otros países, por ejemplo, tienen fondos a los que las ciudades pueden acceder para bajar recursos para la ejecución de alguna obra, por ejemplo, de carácter metropolitano, etcétera. Pero digamos que las reglas de operación o los requisitos de este tipo de incentivos o fondos o recursos, pues demandan o requieren que las propuestas, los proyectos se realicen de manera coordinada y conjunta entre distintas instituciones. Entonces, digamos que creemos que este tipo de incentivos se pueden explorar en mayor medida para motivar e incentivar esa coordinación multisectorial. Perfecto, muy buenos ejemplos. Te voy leyendo las otras preguntas, Fer, y vas contestando. Te voy a leer de 2 en 2, ¿vale? Aquí Abraham Lara nos pregunta cuáles son los instrumentos de planificación urbana o a qué nos referimos, supongo, ¿no? Con instrumentos de planeación urbana. Y la siguiente es de Carolina Brito. En materia legal, ¿cuáles son las principales leyes, normas sobre planeación urbana territorial? Perfecto. En relación con la primera pregunta, instrumentos de planificación urbana nos referimos, bueno, hay también una gran diversidad de instrumentos e incluso muchos están sujetos al marco legal de distintas entidades federativas o países, etcétera. Pero, por ejemplo, los programas de desarrollo urbano con que deben contar las ciudades es un instrumento o es quizás uno de los principales instrumentos. Estos programas o planes de desarrollo urbano, por ejemplo, definen los usos del suelo en todo el territorio de una ciudad. Entonces, estos planes definen qué se puede construir y en dónde. Si se puede construir comercio, si se puede construir vivienda, oficinas, o qué espacios se deben mantener como áreas verdes, etcétera. Entonces, los programas de desarrollo urbano son uno de los principales instrumentos. Otro instrumento que nosotros creemos que es bastante útil son los planes parciales, que digamos en términos de jerarquía está por debajo del programa de desarrollo urbano porque el programa es a nivel ciudad, pero un plan parcial permite crear ciertas reglas especiales para diseñar y planificar un sector de la ciudad que quizás es distinto o tiene distintas dinámicas al resto de la ciudad y que requiere una normativa específica, y los planes parciales eso es lo que hacen. O sea, por ejemplo, si se quiere regenerar de alguna manera un centro histórico, pues se puede crear un plan parcial exclusivamente para el centro histórico que defina ciertas reglas para fomentar el desarrollo inmobiliario, etcétera. Entonces, por ahora, para mencionar 2 instrumentos, mencionaría esos 2. Y en términos del marco legal existente en México, pues quizás digamos, en términos de jerarquía de arriba hacia abajo, pues la Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial,
es, digamos, la que rige este sector a nivel nacional, y ya después cada uno de los estados tiene sus propias leyes de asentamientos humanos y tiene sus propios códigos urbanos en donde se van especificando o se van detallando cuestiones ya mucho más específicas, como por ejemplo la forma de las construcciones, los remetimientos que deben de dejarse, el ancho de las banquetas, el número de estacionamientos en cada una de las edificaciones, etcétera. Entonces, digamos que así de manera general yo mencionaría la Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y luego ya las leyes específicas por entidad federativa. Perfecto. Igual nada más complementando un poquito, a veces incluso los instrumentos de planeación toman formas de estrategias, ¿no? Como el caso de Hermosillo, que es una estrategia de crecimiento verde. Sí, bueno, hay muchas formas. sí. Voy a leer la que sigue. Es un poquito larga. De Erika María Cano Palacios, dice que la presentación es muy interesante, pero nosotros como personas, aparte de utilizar menos el auto, utilizar la bicicleta, etcétera, ¿qué podemos hacer para planificar una ciudad? Quizás a nivel ciudadano. La planeación y el desarrollo la debe hacer el gobierno o empresas que tengan una inversión para llevarlo a cabo. ¿Cómo podemos ayudar para que el gobierno planee mejor desde las ciudades? Supongo que habla de la perspectiva de los ciudadanos. No sé si tengas algún comentario, Fer. Sí, yo creo que es algo muy importante porque al final del día en las ciudades vivimos todos y en la medida de lo posible las decisiones pues realmente deben tomarse de manera colectiva y entre todos definir hacia dónde queremos que nuestra ciudad vaya. Entonces, por ejemplo, en los procesos de aprobación de algunos instrumentos como los programas de desarrollo urbano, los municipios suelen realizar procesos participativos en los que presentan el programa, se discuten, se pueden hacer algunas modificaciones en función de la participación ciudadana y ya después de ese proceso se puede aprobar el instrumento ya de manera legal o jurídica. Entonces, nosotros como ciudadanos, pues realmente debemos de participar más, de informarnos más y también de acudir a estos procesos en la medida de lo posible. Eso es una manera en la que podemos participar y también, desde luego, en algunas ciudades pues existen comités u observatorios ciudadanos para distintos sectores, por ejemplo, observatorios de movilidad en algunos estados existen, y en esos observatorios, o más bien esos observatorios son espacios para que las personas participen, opinen, discutan, sugieran y propongan. Entonces, en algunos estados sí existen algunos espacios como estos que menciono para participar, pero de cualquier manera, si no existen, pues al final del día hay otros mecanismos de participación a los que podemos acudir. Y, por ejemplo, hay incluso comités vecinales, ya digamos una escala ya muy específica de algún barrio o alguna colonia, y en esos comités vecinales pues muchas veces se discuten algunos temas, o por lo menos si nos organizamos de esa manera y de manera colectiva podemos por lo menos generar mayor visibilidad de las demandas ciudadanas e incidir o tratar de incidir de mejor manera en las decisiones que se toman desde un gobierno municipal o estatal. Entonces, este tipo de organización ciudadana eventualmente también puede influir. Perfecto, coincido, ¿no? Toca entrar a las consultas, sobre todo, ¿no? De los instrumentos. Te voy a leer las dos que siguen, que están un poco relacionadas, creo yo. Abraham Lara nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre planificación urbana y proyecto urbano integral? Y Ricardo Aguirre de Naucalpan nos pregunta, ¿el plan de desarrollo urbano municipal, qué tanto depende del plan de desarrollo urbano estatal o cómo se relacionan? Perfecto. En relación con la primera pregunta, en la diferencia entre planes y proyectos, digamos que un plan es de carácter más general, establece directrices, objetivos y directrices de manera más general. O sea, digamos, el plan es sirve para crear ese marco común de hacia dónde quiere ir la ciudad en un horizonte temporal definido y establece, por ejemplo, los usos del suelo, las áreas verdes, etcétera, ¿no? Pero es simplemente un plan, es una visión de mediano y largo plazo, y en términos de jerarquía, digamos que el plan debería de estar por arriba del proyecto, porque el plan, o para realizar esa visión que se establece en el plan,
pues hay que identificar proyectos específicos que ya de manera conjunta y coordinada, la suma de esos proyectos puede llegar a realizar la visión del plan. Espero no estar confundiendo, pero digamos que primero se realiza el plan de ciudad, y en ese plan deben de identificarse proyectos específicos, como puede ser un proyecto de infraestructura de transporte, o un proyecto de espacio público, o un proyecto, no sé, de infraestructura de agua o residuos sólidos, pero el proyecto en sí es el diseño, por ejemplo, de la infraestructura, que no se realiza. Entonces, por ejemplo, en un plan podemos nosotros tomar la decisión de crear un corredor de un sistema tipo Metrobús. Y en el plan pues establece por dónde podría pasar ese sistema, pero ya después a nivel proyecto hay que diseñar ese proyecto a nivel incluso de ingeniería, de proyecto ejecutivo, para su futura ejecución o construcción. Entonces, digamos que esa es la principal diferencia entre un plan y un proyecto. Y la última pregunta era... Perfecto. La del plan de desarrollo urbano municipal y el plan de desarrollo urbano estatal. Estatal. Pues realmente eso depende mucho de cada entidad federativa, porque hay entidades en donde incluso el programa de desarrollo urbano es únicamente municipal, y hay otras que efectivamente tienen 2 programas de desarrollo urbano, pero por lo menos en los casos en los que me ha tocado trabajar, el programa de desarrollo urbano estatal, como es estatal, pues obviamente establece algunas directrices de carácter más general para todos los municipios que conforman una entidad federativa, mientras que el plan municipal de desarrollo urbano es obviamente de mucho mayor detalle, y la principal diferencia es que derivado del artículo 115 de la Constitución, que establece que son los municipios quienes tienen las atribuciones para, por ejemplo, definir los usos del suelo. Los planes municipales son efectivamente los que establecen esos usos del suelo en las ciudades, a diferencia de los programas estatales. En la Ciudad de México es un poco distinto por el tema de que, bueno, hasta hace poco era un distrito federal. Entonces aquí sí efectivamente el programa de desarrollo urbano es a nivel, digamos, ahora estatal, pero en el resto de las entidades federativas son los municipios los que tienen las competencias y las atribuciones derivadas del artículo 115 para realizar, regular y gestionar los usos del suelo. Entonces, por mencionar quizás la principal diferencia, yo por ahora diría eso. Perfecto. Última pregunta y cerramos. Pregunta Uciel López Galvez, en tu experiencia, ¿cómo se gestiona con los distintos entes privados, ya sean personas o corporaciones, que son dueños de terrenos baldíos dentro de las ciudades, para acceder a ellos y darles uso para aumentar la densidad? Perfecto. Esa es una pregunta bien importante y que además al día de hoy quizás es uno de los temas que más se están explorando. ¿Cómo hacer que los propietarios privados del suelo al interior de las ciudades desarrollen estos suelos para que no permanezcan vacantes? Pues hay distintos esquemas. Muchos de ellos tienen que ver con incentivos o desincentivos para retener el suelo vacante. Por incentivos me refiero a que, por ejemplo, en algunas ocasiones los programas de desarrollo urbano son excesivamente restrictivos. Entonces, en algunos predios no permiten construir, por ejemplo, mayores densidades o mayores alturas, o ciertos usos que para un desarrollador inmobiliario sería más atractivo que lo que al día de hoy le permite el plan o el programa de desarrollo urbano. Entonces, en muchas ocasiones no se desarrollan porque no generan rentabilidad para el desarrollador, porque la normativa es muy restrictiva. Entonces, existen incentivos que pueden realizarse al flexibilizar esta normativa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si en algunas ocasiones puede aumentarse la densidad o la altura para que a un desarrollador le sea más rentable construir en ese predio, pues puede hacerse, claro, sin afectar el entorno urbano, etcétera, pero en muchas ocasiones, en muchos casos se está haciendo, y se está haciendo de manera exitosa, flexibilizar esa normativa para que sea rentable tanto en términos privados como en términos sociales, que al final del día desarrollar el suelo vacante pues tiene un beneficio social.
Entonces, ese tipo de incentivos a través de la normativa es uno. Y también existen desincentivos que desde luego son más complejos y políticamente más costosos, como por ejemplo aumentar la tasa del predial de algunos terrenos baldíos. Pues obviamente al aumentar el predial, eventualmente podría motivar al propietario o a venderlo o a desarrollarlo, porque ya no le sería tan rentable retenerlo de manera vacante, pero desde luego este predial de tasa diferenciada pues es políticamente complejo de implementar y es técnicamente también complejo de gestionar, pero menciono estos dos ejemplos porque quizás en lo que habría de pensar son en esos incentivos que pueden darse al desarrollador inmobiliario para desarrollar su suelo o desincentivos para venderlo o desarrollarlo porque le sería ya más rentable desarrollarlo que retenerlo vacante. Pero bueno, yo insistiría y enfatizaría la parte de los incentivos. Y por poner un ejemplo ya muy concreto y práctico y para ir cerrando, pues a veces, por ejemplo, la normativa solamente permite 4 niveles de altura de construcción y un proyecto de ese tipo probablemente no es rentable para un desarrollador inmobiliario. Entonces, por ejemplo, la normativa podría flexibilizarse para permitir no 4, sino 6 u 8 niveles y que el desarrollador inmobiliario pueda realmente construir un proyecto que también le sea rentable al desarrollador inmobiliario. Entonces, solo por ejemplificar, pues mencionaría por ahora ese caso. Perfecto, muchísimas gracias, Fer. Se acabaron las preguntas. Muchísimas gracias a todos por los que recibieron preguntas y los que estuvieron presentes. En la siguiente diapositiva está el contacto de nosotros por si tienen más dudas o alguna ciudad necesita algo, cualquier requerimiento de planeación urbana, pues está el correo de Fer que está en el equipo de Ciudad y Territorio, como ya les había mencionado. Y pues ya no les quitamos más tiempo porque nos pasamos un poco de la hora planeada. Pero aquí en el chat, si pueden abrir el chat, hay un link. Les agradeceremos muchísimo si pueden llenar la encuesta de qué les pareció y ahí mismo hay una pregunta para ver si quieren un webinar en algún otro tema en específico para nuestra serie de webinars que son una vez al mes. Entonces, muchísimas gracias a todos. Voy a dejar la sesión abierta, nos vamos a poner todos en mute para que entren al link, copien el correo de Fer y el mío si necesitan algo. Y muchísimas gracias a todos. Que tengan un bonito viernes. Gracias. Bye.